Continuamos la serie de mensajes que hemos comenzado hace ya algunos domingos, basados en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Mensajes que el Cristo resucitado a través del anciano Juan hizo llegar a 7 iglesias históricas, una especie de circuito de iglesias en Asia Menor, a quienes el Señor, ante circunstancias concretas, envió mensajes. Y hemos venido diciendo cada domingo que el Espíritu siempre tiene algo que decir a la iglesia, porque el Espíritu Santo es una especie de GPS de la iglesia. Cuando la iglesia cierra su oído o su sensibilidad al Espíritu Santo, se queda sin dirección, se queda sin advertencia. El Espíritu quedó para guiarnos a la verdad. Recuerden que cuando Jesús prometió, el Espíritu dijo: yo les enviaré el Espíritu y Él les guiará a la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es imposible ser una iglesia fiel, es imposible ser una iglesia que milita, que camina en el seguimiento a Jesús de una manera fiel, sin oír al Espíritu Santo. Y corresponde el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Antes debo recordar, especialmente para quienes no nos han acompañado y seguramente han leído muchas veces esta porción de la Escritura, capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, las iglesias que hemos considerado. Comenzamos con el mensaje a la iglesia de Éfeso, y ahí vimos a la iglesia activista, una iglesia trabajadora, una iglesia que trabajaba arduamente. Dice: yo conozco tu arduo trabajo, pero una iglesia que cayó en el activismo, porque el activismo llega a la vida de uno cuando uno hace las cosas sin significado. Uno puede ser un autómata en el trabajo, una máquina de trabajo. Uno puede ser hacer cosas en la casa, incluso el trato a la esposa puede ser un trato mecánico, pero olvidando la razón del amor. Esta iglesia activista perdió el primer amor. Luego vimos la iglesia de Esmirna, y ahí encontramos a la iglesia sufrida, la iglesia perseguida. Martirizaron al hermano Policarpo, un mártir, un testigo fiel de la fe. Por su fidelidad al Señor tuvo que sufrir la persecución esta iglesia. Llegamos a Pérgamo, la iglesia acomodada, una iglesia que moraba donde Satanás decidió hacer su centro de operaciones. En toda Asia Menor, la impresión que tenemos cuando leemos allí en 12 al 17 es que Satanás escogió Pérgamo para hacer su centro de operaciones. Y esta iglesia se acomodó al mundo y se acomodó a esos valores. Tiatira, la iglesia corrompida. Sardis, la iglesia muerta. La expresión del domingo pasado fue: tienes fama de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. Qué cosa tan triste, pura fama. Pura fama. Y hoy llegamos a la iglesia fiel. El domingo que viene esté listo, porque hablaremos de la Odisea, la iglesia tibia. Recordemos también que cada carta tiene una estructura similar o constante. Lo primero que el Señor hace es mostrarse a sí mismo y nos presenta algún rasgo de su carácter. En el caso de hoy, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, es decir, al pastor que está allí, al mensajero que está allí. Cristo le dice: Juan, escribe al pastor de la iglesia de Filadelfia estas palabras. Esto dice, versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Hay 3 características que Cristo muestra aquí. Todas las cartas comienzan con una característica de Cristo. La segunda parte de todas las cartas es que el Señor hace un elogio a quienes les toque elogio, les encomia algo, les felicita por algo, les reconoce algo: valentía, fidelidad, esfuerzo. La tercera cosa que hace el Señor siempre es: les hace un reclamo. Solo 2 iglesias de las 7 no reciben reclamo alguno: Esmirna y Filadelfia. Todas las demás reciben una reprensión, una recriminación. Y finalmente, la cuarta parte de las cartas es que el Señor les hace un llamado con promesa: al que venciere,
le daré tal y cual cosa, si eres fiel tal y cual cosa, y el Señor hace una promesa. Y al final está la exhortación: el que tiene oído, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver entonces qué nos dice el Señor también a nosotros, porque esas cartas a esas iglesias históricas del pasado tienen ilustración para nosotros hoy también. Y para nosotros apropiarnos del mensaje a la iglesia de Filadelfia, vamos a revisar el contexto histórico y geográfico. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por un tal rey Eumenes II. Eumenes nació en Pérgamo. Eumenes de Pérgamo, él se hizo rey de esta ciudad. Y le dio el nombre de Filadelfia, y aquí présteme atención porque hay una historia muy linda, una historia bien interesante. Eumenes salió, imaginamos que a la guerra, y se corrió el rumor de que había sido asesinado. Pasó tanto tiempo que su hermano Atalo II tomó la corona. Pero curiosamente Eumenes II regresó. Y entonces Atalo II hizo lo propio, se quitó la corona y se la dio a su hermano, pese a que las personas que le rodeaban le decían: derrócalo, túmbalo, quédate con el poder, tú lo estás haciendo bien. Él estuvo mucho tiempo fuera. Y el hermano Atalo II dijo: no me corresponde eso, y le entregó la corona a su hermano. Eso le ganó el título a Atalo, ese gesto, de Filadelfo, que significa literalmente el que ama o es fiel a su hermano. Entonces Eumenes, cuando regresa, en honor a ese acto de su hermano, nombró esta ciudad así, Filadelfia, recordando a Atalo Filadelfo, el que es leal o fiel a su hermano. Aprovechemos esta caracterización histórica para invitarnos a la fidelidad, hermanos. No está en el cuerpo de las verdades que quiero desarrollar, pero qué interesante la lealtad. Ser una persona consecuente con los principios, con las promesas que uno hace. ¿Cuánta falta hace? En este tiempo, por los intereses, se sacrifican todas las promesas que se puedan sacrificar, y qué importante es ser fiel en todos los contextos: familiar, amigos, trabajo, iglesia. La ciudad de Filadelfia se edificó con la idea de que se constituyera en el centro de difusión de la cultura griega. Era la ciudad más joven, la que tenía menos habitantes, pero era como una especie de puerta donde salía la filosofía griega, el idioma griego, la cultura griega, el pensamiento griego. Se ideó Filadelfia como la punta de lanza para la cultura griega. Filadelfia era famosa por sus cultivos de uva y por sus vinos, que eran muy exquisitos, pero estaba ubicada en un territorio con una placa tectónica que constantemente había terremotos. Y entonces, como ocurre en todas las grandes ciudades donde los terremotos son frecuentes, o la gente se acostumbra, o la gente se va de allí por el temor. De hecho, se sabe, la historia cuenta, que había familias que preferían hacer chozas a las afueras de Filadelfia y no vivir dentro, porque una vez ocurrió un terremoto que devastó Filadelfia totalmente. Entonces tuvo que venir Tiberio, el emperador, y lo reconstruyó y le cambió el nombre de Filadelfia por Neocesaria, es decir, la nueva ciudad del César. Luego se le volvió a cambiar el nombre por Flavia, cuando llegó a ser el emperador Vespasiano, y con la invasión de los musulmanes se le volvió el nombre a Filadelfia. Hoy usted va a ese sitio, que hoy es Turquía, y encontrará la ciudad con el nombre de Al-Aseir. Se encuentran allí como unos 1000 cristianos, todavía hay 1000 cristianos. Fíjense que a las únicas 2 que no se les hace reconvención son las que hoy tienen todavía reminiscencias allí. Todavía hay una iglesia en ese lugar, Al-Aseir, con 1000 hermanos, que se llama precisamente la iglesia de Filadelfia. Y en Esmirna todavía quedan algunos cristianos. Todas las demás iglesias quedaron en ruinas. No se encuentra nada, todo desapareció. Las únicas 2 que persisten, por cierto, son las únicas 2 a las cuales no se le hizo en ese momento tan crítico una reconvención. ¿Qué decir de la iglesia? La sexta iglesia, una iglesia a la que no se le hace reclamo. Y yo quiero resaltar en esta hora, mientras vamos leyendo, vamos ahora con el versículo 8, 3 ideas que me propongo compartirles acerca de Filadelfia, la iglesia fiel. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Lo primero que quiero decir es que Cristo se le presenta a esa iglesia como el Cristo santo, el Cristo verdadero y el Cristo con autoridad. Y qué importante comenzar así, porque el Señor no lo podemos engañar. Todas las cartas, o buena parte de ellas, dice: yo conozco tus obras.
¿Qué significa eso? Yo sé en qué andas. Yo sé cómo vives. Yo sé lo que te está pasando. Sé de tu tristeza, de tu prueba, de tus tentaciones, de tus dificultades, de tu tribulación. Yo conozco lo que estás haciendo. Hermanos, a veces tenemos la idea de que el Señor no sabe nada, y que tenemos que darle clases a Él de teología y enseñarle lo que me está pasando y ponerlo al tanto. No, Dios sabe quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Y porque Él nos conoce, entonces Él se nos revela como necesitamos verlo. Y Él dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia pequeña en miembros, y era una iglesia que no tenía ni influencia política, ni económica, ni social. No había en esa iglesia hermanos pudientes. No había en esa iglesia hermanos que fueran funcionarios del Imperio Romano. Eran hermanos sencillos. Nadie quería ser miembro de la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia con poca fuerza. Pero aunque tenía poca fuerza, tenía dos cosas: guardaba la palabra del Señor y no había negado el nombre del Señor. Y eso es bastante, porque se puede tener poder, influencia y fama y sin embargo no hacerle caso a la palabra de Dios, sino ser fiel al nombre del Señor. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Escuchen, la iglesia de Cristo siempre ha caminado con la sombra al lado de la falsedad. Porque la falsedad siempre camina al lado de la iglesia buscando meterse. Por problemas de doctrina, por líderes engañosos, por personas que quieren perturbar. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que caminar teniendo a su lado la sombra de la falsedad. Personas que quieren diluir la doctrina sana, la doctrina apostólica. Y Él le dice: yo sé que hay unos que se dicen ser y no son nada. Y la fe y la religión siempre ha lidiado con eso. Personas que dicen yo soy, pero no solamente es cuestión de decir yo soy, sino de obedecer, de practicarlo y de vivirlo. Son mentirosos, dice. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y eso me recuerda cuando el Señor estaba en la escena del bautismo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó sobre Jesús y se oyó una voz del cielo que dijo que: he aquí mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Qué reconocimiento más grande puede recibir alguien que Dios diga de uno: yo te amo? Y todos van a saber que tú eres mi amado, que yo te reconozco, que me complazco en tu corazón y en tu vida. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se le dijo a Filadelfia y se nos dice a nosotros: vienen días difíciles. Viene un día de tribulación terribles para el mundo entero, y yo te voy a guardar para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Este verso me encantó. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo le daré, o yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalmente, el estribillo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver qué significa esto, que Cristo se presenta como el santo y el verdadero. La palabra santo, por lo menos del griego, porque en el hebreo viene en el hebreo es Shekinah, pero en el griego la palabra para santo es agios, y significa santo, distinto, separado, inmaculado, sin pecado. Dios no tiene conexión con el pecado, su persona es perfecta, su moral es perfecta, Él es el único así. Cuando hablamos de santidad aplicada a Dios, estamos hablando de una santidad que absoluta, total. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando hablamos de las demás personas y demás cosas, la santidad es relativa. Nosotros podemos decir somos santos. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con un Dios que es santo. Podemos decir que este lugar es santo, sí, pero no porque las paredes están impregnadas de una cuestión así mística, o porque esta madera se le metió una sustancia mística que le hace santo. No, esto es santo porque se relaciona con Dios. Es decir, esto fue dedicado para orar a Dios, para honrar al Señor. Este púlpito es santo porque se dedicó única y exclusivamente ¿para qué? Para la predicación de la palabra de Dios. Algo santo es algo que se aparta y se consagra a Dios. Cuando nosotros recibimos a los niños acá
Y yo los elevo y algunas madres se asustan y me dicen, Richard, ten cuidado, levanto a los niños así. Bueno, les prometo que lo haré por lo menos hasta que tenga como 60 años. Cuando vea que la fuerza esté menguando, alguien me va a tener que cargar a mí. Pero levanto al niño, ¿qué hacemos nosotros? Estamos santificando a ese niño. No porque yo tenga la capacidad de santificarlo, es porque le estamos dedicando ¿a quién? A Dios. Entonces, qué interesante que comienza diciendo el santo, el que es perfecto y el que espera que nosotros nos consagremos a Él en santidad. Pero lo otro que dice del Señor es que es verdadero. Y la palabra griega para verdadero es aletes, que significa auténtico, genuino, que no se puede imitar, que no se puede falsificar, como algunos hacen con algunas joyas. ¿Ustedes han visto a esas personas que se ponen como un lente muy grande aquí y comienzan a examinar la pieza? Y comienzan a mirarle su material, su color, su forma y su cosa para saber si la joya es de valía, es auténtica. Bueno, yo estaba pensando que lo que es excelente para ese experto es el Espíritu Santo y la palabra para el cristiano. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y cuando la palabra de Dios nos guía, entonces nosotros tenemos la capacidad de discernir al verdadero. Es el Espíritu Santo que nos hace conocer al verdadero. Sin el Espíritu Santo, la gente es víctima de falsificaciones. Vivimos en el tiempo de la falsificación. Por ahí ustedes van a encontrar personas que pululan diciendo yo soy el ungido, yo traigo nueva revelación, yo soy el profeta de este tiempo, yo tengo bajo mi cobertura no sé quién, yo tengo un nuevo mensaje, yo soy el representante de Cristo, y algunos han tenido la osadía incluso de decir yo soy Cristo en carne hoy. Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. El que habla de Cristo, busca la gloria de Cristo. ¿Usted quiere comenzar a examinar con ese lente del Espíritu y la palabra a las falsificaciones de Cristo hoy? ¿Sabe una cosa? Aquí está un signo. Todos ellos hablan de ellos, que son ungidos, que son poderosos, que traen nuevos mensajes. De ellos buscan solo su beneficio. Es una marca. Los falsificadores hablan de ellos mismos, de su gloria, de su fama, de sus virtudes y de sus propósitos. El que busca la gloria de Cristo habla de ¿quién? De Cristo. Anuncia a Cristo, exalta a Cristo. Otra marca de esta gente es que son personas que tienen la habilidad de mezclar la palabra de Dios con mentiras. Y usted dice, oye, pero suena como canción de Cristo. Pero es que mira, es que hasta hablan de Cristo, utilizan las palabras de Cristo. Porque como he dicho en otros mensajes, a usted le dan a beber un vaso de veneno, le dice, mira, vaso de veneno, échate un buche y usted no se lo bebe, pero si usted le mezcla leche con unas gotitas de arsénico, usted no se da cuenta. Y es lo que ocurre con la mentira. Está muy llena de verdad, pero es mezclada con errores. Y falsifican a Cristo, porque presentan entonces a un Cristo amañado, manoseado por la historia. Entonces hacen de Cristo un filántropo meramente, o hacen de Cristo un místico, hacen de Cristo un político, hacen de Cristo un científico, amañan a Cristo a su imagen, lo falsifican. La figura de Cristo ha sido la figura más manoseada de la historia. Y cada quien lo quiere hacer de su lado. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere conocer a Cristo? Como está uno de los micros en Cotidiana, lea Colosenses 1:15-21. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. El que hizo la paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Él es Cristo, el eterno Dios hombre. No acepte falsificaciones. Cristo es Dios que salva. No es meramente un judío moralista que se portó bien a que los cristianos siguen. Si Cristo no es Dios, entonces no me puede salvar. Porque otro hombre no puede salvar a ningún otro hombre. O Cristo fue un lunático que realmente estaba convencido de su locura, o tenía que ser realmente quien dijo que era el eterno Hijo de Dios, el Verbo encarnado que vino a salvarnos a nosotros. Y Cristo se presenta aquí así como el santo y el verdadero. Pero como si fuera poco, dice como el que tiene en su mano la llave de ¿quién? De David. Esta expresión, la llave de David, es tomada de Isaías 22, 20 al 22. Y le voy a decir lo que significa. Houdini, en la historia, ustedes lo conocen. Esta persona
que capitalizó sus temores y sus miedos. Odile era una persona que tenía terriblemente miedo a la muerte. Tenía un miedo terrible a morir y quedar encerrado y no salir de allí. Y han hecho estudios psicológicos de toda su vida y cómo desarrolló la capacidad de ese hombre de zafarse y hacer todo un espectáculo. Nunca se pudo zafar del temor de la muerte, porque él no tenía la llave para abrir esa puerta. Cuando Cristo se presenta así como el que tiene la llave, ¿sabe lo que está diciendo? Este es poderoso. En las ciudades antiguas, y es el contexto de Isaías, de donde se toma la frase para Apocalipsis, en las ciudades antiguas, ¿saben quién tenía la llave? El rey. El rey tenía la llave porque la llave era símbolo de soberanía en todos los asuntos del reino. Y cuando el rey decidía que se abriera la puerta se abría. ¿Quién osaba cerrarla? Nadie. Cuando el rey decía se cierra la puerta, no entraba nadie. Lo que está diciendo es que Cristo se presenta como el que tiene la autoridad y el poder en todo lo que tiene que ver primero con la salvación. Cuando el Señor le abre la puerta de la salvación a una persona y esa persona entra por ahí por esa puerta, ¿qué pasa? Nadie le cierra esa puerta jamás. Yo soy el que tiene la llave de David. Que cuando yo abro, nadie cierra. Pero cuando yo cierro, nadie abre. Se han hablado de dos significados de este asunto de la llave. Primero, la autoridad para dar la salvación, para abrir una puerta amplia de salvación a los que creen en Jesús. Pero también se ha hablado, con relación a la iglesia de Filadelfia, que es el que abre una puerta de oportunidad misionera. El Señor le estaba diciendo, aunque esta gente puso a Filadelfia supuestamente para que fuera la puerta de la cultura griega, en esa ciudad había una iglesia a quien Dios le estaba abriendo una puerta para predicar el Evangelio. Hay algunas puertas abiertas para el Evangelio en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios 16:9 dice, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, decía Pablo. Segundo los Corintios 2:12 y 13 dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu porque no pude encontrar a mi hermano Tito. Y Pablo no predicó ahí, aunque tenía oportunidad, por la tristeza que tenía, y regresó de Troas a Macedonia. Colosenses 4:3, Pablo dice, oren por mí para que cuando yo hable, se me abra la puerta para que la palabra ¿qué? Corra. Y yo me preguntaba, nosotros como iglesia somos capaces de ver las puertas que Dios está abriendo en este tiempo aquí en San Antonio. Usted como cristiano, y yo quiero hacer en este momento una oración. Le quiero decir, Señor, permite que esta semana que comienza hoy sea una semana donde tú nos abras puertas para predicar el Evangelio. Sea el Señor que me vende el pan, el que me surte la gasolina, el vecino mío, abre una puerta. Como le dijo el Señor a Felipe, júntate a ese carro. Hermanos, vivimos tiempo tan concentrados en nosotros mismos que no vemos las puertas abiertas para predicar el Evangelio porque nuestro interés es otro. Vivimos tan afanados y tan ocupados que no vemos las puertas que se abren. Pero pastor, ¿puede ir conmigo para predicar? No, usted puede predicarle a esa persona. Usted puede darle el testimonio a esa persona en la peluquería, en la panadería, en la ferretería, en la empresa, en la universidad, donde sea. Usted se le habla, ay, me la puse, se la puse. A veces el Señor sabe lo que hace, nos la pone así y cae en el piso y dice, ¿qué pasó? Y le vuelve a hacer así y cae en el piso. Te lo estoy poniendo de bombita, te estoy abriendo una puerta. Predícale, háblale de mi palabra, de mi poder, de mi misericordia. Dile lo que yo hice en tu vida. ¿Por qué te quedas callado? Entonces el Señor abre la puerta y nosotros la zumbamos así. El Señor le dice a Filadelfia, te estoy abriendo una puerta grande para que predique el Evangelio en esta ciudad. Y nadie te la va a cerrar porque yo te la estoy dando. Pero ¿sabe una cosa? Hay puertas que se cierran. El Espíritu no le permitió a Pablo predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Yo tenía ganas de predicar y me dijo, no, pasa a Macedonia, ayudar al otro hermano. Un hombre llamado Noé, que recibió del Señor una profecía del fin del mundo en aguas. Por 120 años estuvo predicando ese hombre, señores, arrepiéntanse porque viene un gran diluvio. Y la gente no se arrepintió. No quisieron entrar por la puerta del arca de la salvación. Dice la Escritura, que a lo mejor lo tildarían del ojo, dice, pero Noé, ¿qué te pasa si nunca ha llovido? ¿Qué es eso que va a caer agua del cielo? Tú estás loco. Pero miren, sí va a ocurrir. No le hicieron caso, llegó el día y comenzaron a caer las goticas. Y ellos estaban contentos y ponían la cara para que le cayeran las goticas y le refrescaran. Y se mojaban y se divertían y se echaban agua uno al otro. Cuando comenzó a subir al tobillo, la gente se preocupó. ¿Qué? Les llegó a las rodillas.
Y comenzaron a tocar. Dice, Noé, abre la puerta. Dice la escritura que el Señor dijo a un ángel, cierra la puerta. ¿Qué pasó? Se cerró. ¿Alguna vez a usted le han cerrado una puerta en la cara? Escuchen lo que dice Proverbios 1, 28 al 30. Aquellos que no aprovechan cuando Dios le abre la puerta para que se salven, para que se dediquen al Señor, para que se santifiquen y para que se consagren. Si no, bueno, no, deja la puerta abierta y piensan que siempre va a estar abierta. Hermanos, yo creo que esa puerta abierta aplica a la salvación, para que gente se salve. Yo creo que esa puerta abierta aplica a la obra misionera, oportunidades para predicar, pero también creo que esa puerta aplica a las oportunidades que Dios nos da en la vida, que no aprovechamos. El Señor dice por Proverbios 1, 28 al 30 los tales: entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Porque a veces la gente no aprovecha las puertas que Dios le da. Dios le abre una puerta. Mira, esta es la oportunidad para que mejoren la vida de pareja. Pero eso lo podemos hacer después. Esta es la puerta que te estoy abriendo para que crezca en el Señor. Yo crezco solo. Yo no necesito de nadie. Esta es la oportunidad que te estoy dando. Y no entramos por las oportunidades que Dios nos abre. Ya voy terminando. El Señor se presenta como el santo verdadero y con la llave, pero ahora se nos presenta también como aquel que sabe lo que pasan sus hijos, lo que atravesamos, y está ahí para socorrerlo. Tienes poca fuerza, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Ustedes saben que el nombre del emperador llegó a ser tan importante que en un momento el emperador comenzó a reclamar para sí ¿qué? Adoración. A los de Esmirna se les advirtió que los iban a perseguir por no adorar al emperador. 2:10 dice eso. A los de Filadelfia se les dice que se iba a acercar una prueba para todo el mundo. 3:10. Antipas murió por su fidelidad al Señor. 2:13. Otros experimentaron lo mismo. 6:9 en Apocalipsis. De hecho, Juan se encontraba en Patmos. ¿Por qué? Por la hostilidad, porque él era un predicador fiel del Evangelio. Parece que algunos cristianos habían optado por rendirse ante las exigencias del emperador. Vamos a darnos de pelea. ¿Qué es lo que cuesta? Vamos a arrodillarnos ante el emperador y ya decimos, sí, el emperador de César es el Señor y ya, estamos tranquilos. Algunos dijeron, no y no. Bueno, en Filadelfia había unos hermanos que habían obedecido y habían perseverado y no habían negado el nombre del Señor. Y esos recibieron esta promesa. Vamos a ir por favor al versículo 11. El versículo 11 dice, vengo pronto. De cierto te digo, vengo pronto. Y ahí comienza a decir, retén lo que tienes. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, ¿sabe qué tiene? Usted tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Usted tiene una fe inmarcesible. Todo lo demás se marchita y se acaba. Tiene una esperanza gloriosa y aventurada. ¿A usted le parece poco tener eso en medio de un mundo que se oxida, que todo cambia, que la gente anda probando aquí porque nada le llena? El Señor nos da esta exhortación hoy. A mí me tocó esto en el primer culto y se lo digo. Retenga lo que tiene. Deje de estarse quejando por lo que no tiene. Porque el que se recree en lo que tiene, que el Señor le dio, el Señor le da más de lo que necesita y espera. Pero usted tiene que retener lo que ya tiene. Recréese en el amor de Dios, en la esperanza gloriosa, en la fe inaccesible, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Le dice, retén lo que tienes, por favor. Un poquito más, retén eso que tienes. No deje que nadie te quite lo que el Señor te ha dado. Hay una dinámica que me gusta mucho, es que le amarran una bomba a los muchachos en un pie, entonces todo el mundo está pendiente porque
Uno tiene que explotarle la bomba al otro. Y entonces andan saltando y dicen, nadie se tiene que dejar explotar la bomba. Entonces, vamos a hacer una paráfrasis de este versículo. No se debe explotar la bomba por nadie. Zapatee, brinque. Pero retenga lo que Dios le ha dado, porque esa es su bomba. Y ven, le van a venir por acá y tiene que estar prendiendo por todos lados. Y así es el enemigo. ¿Por dónde me le meto, chicos? Le exploto la bomba porque se le explotó. No se debe explotar la bomba con nadie. Retenga eso que el Señor le ha dado. Luego el Señor dice unas cosas preciosas y con esto voy a terminar. Versículo 2. Al que venciere, ¿qué le dice el Señor? Le haré columna en el templo de mi Dios. Eso suena bonito, pero no sabemos lo que significa hasta que le diga algo. En Filadelfia, a las personas importantes, aquellos que tenían una influencia y que se destacaban, ¿saben lo que hacían? En los templos paganos que ellos tenían, escogían algunas columnas y en esas columnas escribían el nombre de esa gente notable. Fulano de tal, filántropo, no sé qué cosa, en fin, en esas columnas ponían el nombre. El Señor dice, el nombre suyo lo voy a poner. No solo el nombre, sino que usted mismo va a ser una columna de mi templo y más nunca va a salir de ahí. ¿Qué significa eso? Intimidad. La promesa del Señor es que vamos a estar siempre con Él en su presencia y nadie nos va a sacar de esa presencia. Estaremos eternamente con el Señor. Sigue diciendo, si volvemos al versículo 12, por favor. ¿Qué más va a hacer? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Fíjense, yo le puse una promesa renovada porque todo es nuevo. Es una nueva ciudad. ¿Cómo se llama? Nueva Jerusalén. Es una nueva ciudadanía. Y es un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva comunión. Todo nuevo. Aquel que hizo todas las cosas nuevas nos está esperando para que estemos con Él eternamente en su presencia. Y el versículo 13, el estribillo de toda la serie. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si yo le preguntara a usted para irnos a casa, hermano, dígame por favor, ¿qué le dijo el Espíritu hoy a su vida? ¿Usted qué diría? El Espíritu me dijo que solo el Señor tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas. El Espíritu me dijo que Él es el verdadero. No acepto falsificación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama ¿cómo? Jesucristo, el verdadero. Y Juan dice en primera de Juan que estamos en el verdadero. El Espíritu me dijo que retuviera lo que ya tengo. El Espíritu me dijo, no te preocupes todavía por lo que no tienes. Bueno, trabaja por muchas cosas. No lo tienes, pero retén lo que tienes. Porque si no lo tienes y vas a abandonar lo que tienes, entonces vamos a aprender. Retén lo que tienes y déjame a mí lo demás. Yo te voy a librar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a socorrer. ¿Y cuántas otras cosas más pudo habernos dicho el Espíritu hoy? Quiero invitarte ahora. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quisiera saber si en este día y lugar hay personas que todavía no se han entregado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si hay un hombre así, una mujer así, una muchacha o un muchacho que diga, pastor, yo he oído de Cristo, creo en Dios por tradición, pero yo no le he pedido perdón por mis pecados. Yo no le he dicho, Señor, sálvame, yo quiero ser tuyo, líbrame, entra en mi vida, sé mi Salvador. Si hay, aunque sea una persona, yo no quiero dejarlo que se vaya de aquí sin que usted se acerque a Dios y le entregue su vida. Al tal o a los tales les pido que no lo hayan hecho, que no se hayan entregado al Señor, les pido que se pongan de pie ahora mismo. Yo quiero orar con ellos, sean niños, muchachas, muchachos, mujeres u hombres. Póngase de pie. Yo quiero orar con usted para que usted se entregue hoy al Señor, para que el Señor le perdone y le salve. ¿Alguien quiere hacerlo? Que no lo haya hecho. En el nombre del Señor invito, póngase de pie.
Quisiera invitarle así. La canción decía así: a ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe nuestra ofrenda de amor. Otra vez, puesto de pie. Y por favor, olvídese de los garbanzos que están en la casa sancochados. Olvídese que nos vamos a cantar el Señor este canto bien sabroso, con todo nuestro ser. Si quiere levantar sus manos, dígaselo al Señor así. Solo a Él, no hay otro. Él es el santo, el rey, el verdadero. A ti, Jesús, cantamos hoy.